Hola a todos. La historia de hoy comienza con una mañana que parecía muy tranquila, pero que en realidad marcó el inicio de una serie de eventos inesperados. Tuvi, con su canasta de verduras, se dirigía sola al mercado, buscando ganarse la vida, y aferrándose a una esperanza débil. Tal vez entre la multitud podría encontrarse nuevamente con Alan. Sin embargo, antes de que la nostalgia pudiera transformarse en alegría, el cuerpo agotado de Tuvi comenzó a traicionarla. En el camino de regreso bajo el sol abrasador y la soledad, Tuvi tambaleó y estuvo a punto de caer. Si no hubiera sido por un desconocido amable que apareció a tiempo, tal vez las cosas habrían tomado otro rumbo. Muy cerca, Alan seguía observando en silencio, cargando heridas no sanadas y un amor que no se atrevía a seguir. Dos personas, dos caminos separados solo por un instante, pero constantemente perdiéndose la oportunidad. ¿Qué sucederá cuando la verdad empiece a salir a la luz? ¿Será Tuvi capaz de esperar hasta que Alan regrese? Sigue la historia con nosotros, porque con solo un paso más lento, todo podría cambiar para siempre. Bajo la luz tenue y amarillenta de la lámpara, la casa parecía encogerse pequeña y fría de una manera extraña. El ambiente que antes era familiar, ahora estaba cubierto por una capa de tristeza pesada, como si con solo suspirar todo pudiera romperse. Tuvi estaba sentada junto a su padre, Ba-Hung, con las manos entrelazadas apretándolas tanto que las articulaciones de sus dedos se volvían blancas. Sus ojos estaban rojos fijos en la débil luz que emanaba de la vieja lámpara de escritorio. Esa luz temblorosa era como el ritmo de su respiración en ese momento frágil, agotada y llena de incertidumbre. La casa le faltaba algo muy claro. No eran las pertenencias ni las voces, sino la presencia de una persona que solía llenar silenciosamente todos los vacíos. Alguien que sin necesidad de hablar, hacía que el aire se volviera cálido. Ahora ese vacío era tan palpable que dolía. Tuvi tragó saliva con la garganta apretada. Pasaron unos segundos antes de que pudiera hablar su voz temblorosa, como si temiera que al alzarla un poco más, toda esperanza, por pequeña que fuera, se desvaneciera. «Papá, ¿has encontrado a Alan?» La pregunta cayó en el aire silencioso, apenas audible, pero tan pesada como una súplica. Ba-Hung giró hacia su hija. En sus ojos cansados se reflejaban el agotamiento, la preocupación y una angustia indescriptible. Abrió la boca, pero la cerró rápidamente como si estuviera buscando las palabras adecuadas para no herir más a su hija, pero sabía que no las tenía. «He preguntado por todos lados», dijo lentamente, cada palabra parecía más pesada. «Pregunté a los vecinos, a conocidos, a los lugares donde Alan solía trabajar. Nadie sabe a dónde ha ido. También volví a la casa vieja de él, pero todo ha sido devuelto. Vacía. No queda rastro de nada». Cada palabra de Ba-Hung era como una pequeña cuchillada profunda y suave que cortaba el corazón de Tuvi. Ella bajó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. No lloraba en voz alta, solo dejaba que las lágrimas cayeran en silencio, empapando la parte superior de su mano apretada. Esas lágrimas calladas estaban llenas de preguntas sin respuesta, de miedos que no se atreve a expresar. ¿A dónde se fue Alan? ¿Está pasando frío? ¿Está hambriento? ¿Hay alguien con él en este momento? ¿O también está perdido como ella entre relaciones que alguna vez fueron cercanas pero ahora parecen dolorosamente lejanas? El sonido del reloj de pared marcaba el paso del tiempo, sonando con claridad
en medio del silencio prolongado. Cada tic-tac parecía un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, mientras los corazones de los dos permanecían atrapados en la espera interminable. Ba-Jung miró a su hija, su corazón apretado. Sabía que hay dolores que no se pueden aliviar con palabras de consuelo, y pérdidas que un padre, por mucho que lo intente, no puede cargar por su hija. En los ojos de Tu-bi veía no solo la añoranza, sino también la sensación de ser dejada atrás, despojada de su único refugio, la única persona que la hacía sentirse segura. «Lo siento, hija». Su voz se apagó áspera. Su mano callosa se posó suavemente sobre el hombro de Tu-bi, como si quisiera transmitirle algo de calor. «No voy a rendirme. Seguiré buscando. No pienses demasiado. Todo estará bien». Pero él sabía bien que esas palabras no eran suficientes para disipar la ansiedad que los envolvía a ambos. En lo más profundo, Ba-Jung sentía su propia impotencia impotente por no poder proteger a Tu-bi de este dolor impotente, por dejar que alguien tan bueno como Alan desapareciera sin dejar rastro. Tu-bi se levantó lentamente. No dijo nada más, solo caminó en silencio hacia su habitación. Cada paso parecía temeroso de romper el silencio que envolvía la casa. La puerta se cerró suavemente, pero ese sonido resonó en el corazón de Ba-Jung como un largo suspiro que nunca terminaba. Dentro de su pequeña habitación, Tu-bi se apoyó contra la puerta, deslizándose lentamente hasta el frío suelo. El espacio reducido se convirtió en una prisión de pensamientos confusos, preocupaciones acumuladas y miedos indecibles. Se abrazó el estómago y cerró los ojos. Las lágrimas siguieron cayendo. La persona que amaba ya no estaba allí. Ya no estaba para protegerla. Ya no aparecía cuando más lo necesitaba. Solo quedaba el silencio y un corazón que luchaba por ser fuerte, aunque cada latido le doliera hasta el alma. Todavía no amanecía por completo, la niebla matutina cubría de blanco el camino de tierra irregular, y Alan ya estaba en el área de acopio de materiales. Su camisa vieja desgastada por los hombros estaba empapada con el frío de la madrugada, sus manos callosas y agrietadas por los días de trabajo arduo sin descanso. El trabajo era tan pesado que muchos abandonaban después de unos pocos días, pero Alan seguía soportando en silencio sin una sola queja. Para él, el cansancio no era lo más temido, sino la sensación de no tener un lugar al que regresar. Cada saco de cemento que levantaba sobre su hombro le causaba un dolor punzante en la espalda. Cada paso parecía pesado pegado al suelo. Pero en su mente no era el dolor físico lo que dominaba, sino la imagen de Tu-bi, su sonrisa suave, su mirada preocupada cada vez que él tosía levemente, su voz siempre cálida y suave. Solo pensar en ella le daba fuerzas para seguir adelante. Durante el día, Alan hacía de todo, ayudaba a los albañiles, cargaba materiales, descargaba mercancías en el mercado. Cuando el sol estaba en su punto más alto, el sudor empapaba su camiseta, mezclándose con el polvo y adheriéndose a su piel morena. Al caer la noche, cuando la ciudad se iluminaba, él se retiraba en silencio del sitio de trabajo y se dirigía a la esquina familiar desde donde podía ver la casa de Ba-Jung. Alan no se atrevía a acercarse. Solo se quedaba allí escondido tras los árboles en la oscuridad, observando cómo se encendían y apagaban las luces. Cada vez que veía a Tu-bi salir al jardín, su corazón se apretaba. Ella estaba más delgada, caminaba despacio a veces, tocándose el abdomen como una costumbre inconsciente.
Solo con verla tranquila, Alan sentía que todo su arduo día de trabajo valía la pena. «Con que estés bien es suficiente», susurró para sí mismo. En ocasiones la veía parada en silencio durante largo rato, en el umbral, mirando hacia el camino vacío, como si esperara algo. Cada vez que eso ocurría, Alan apretaba los labios y se obligaba a dar la vuelta. Tenía miedo de que si daba un paso más, todo el esfuerzo de mantener la distancia que había guardado hasta ahora se desmoronara. No tenía nada excepto sus manos vacías y sueños incompletos. El poco dinero que ganaba lo doblaba cuidadosamente y lo guardaba en una vieja bolsa de tela. Cada moneda que conseguía llevaba consigo una pequeña esperanza suficiente para alquilar una habitación temporal suficiente para tener un techo que lo protegiera de la lluvia y el sol suficiente para que algún día pudiera presentarse frente a Ba Hung y decirle que podía cuidar de Tu Vi. En las noches de lluvia, Alan se acurrucaba en una choza abandonada, escuchando el sonido del agua golpeando el techo de metal perforado. El viento frío se colaba por las rendijas, helándole los huesos. Se ajustaba la camisa delgada, cerraba los ojos y solo pensaba en una cosa: el rostro de Tu Vi cuando sonreía. Esa imagen lo calentaba más que cualquier manta. Alan sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Sabía que observar a la persona que amaba desde lejos podía hacer que su corazón doliera cada día, pero lo aceptaba. Mientras pudiera seguir viendo a Tu Vi, aunque fuera a la distancia, seguiría soportando todo. Porque para Alan cada día de trabajo arduo no era una pérdida, sino un paso más cerca del momento en que pudiera volver a pararse frente a Tu Vi, no con culpa ni evasión, sino con el valor suficiente para tomar su mano y decirle: «He vuelto». A mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, el calor abrasador caía sobre la obra, como si quisiera consumirlo todo. El aire estaba denso con el olor a polvo de cemento y sudor. Alan estaba en medio del montón de materiales, su camisa descolorida empapada pegada a su espalda. Cada respiración se volvía más pesada. Su pecho subía y bajaba como si le faltara aire. La fiebre que lo había estado atormentando durante los últimos días no se iba. Pero Alan trataba de ignorarla, diciéndose a sí mismo que solo tenía que aguantar un poco más, solo hasta hoy. «Ánimo, solo un poco más», se susurró a sí mismo, luego se agachó y levantó otro saco de cemento pesado, poniéndolo sobre su hombro. Cada paso lo hacía sentir como si su cabeza estuviera a punto de explotar. El suelo ante él se volvió borroso y las voces a su alrededor empezaron a sonar distantes. Alan se pasó la mano por la frente, pero temblaba tanto que casi dejó caer el saco. Otro trabajador lo vio, frunció el ceño y le dijo en voz baja: «Oye, si estás cansado, descansa un poco. No te ves bien». Alan negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No pasa nada. Puedo hacerlo». No se atrevía a descansar. Descansar significaba perder trabajo, perder dinero, y no se permitía a sí mismo detenerse ni siquiera por un día. En su mente solo había una imagen: Tu Vi de pie en el porche de su casa, con la mirada triste fija en el camino vacío. Pensar en eso le daba fuerzas para seguir adelante. Pero el cuerpo humano tiene límites. Cuando Alan subió a la tabla improvisada para cargar materiales hacia arriba, sus piernas de repente se doblaron. Un mareo lo invadió con fuerza. El suelo se inclinó y el saco de cemento se deslizó de su hombro
arrastrando su cuerpo que cayó al suelo. El sonido seco del impacto resonó en medio del ruido de la obra. ¡Alguien ha caído! Alan permaneció inmóvil por unos segundos. Su cabeza daba vueltas, sus oídos zumbaban. Un hilo de sangre salió de su muñeca rasgada, mezclándose con el polvo blanco. El dolor recorrió su brazo, pero él apretó los dientes y trató de levantarse con las manos. «Estás herido, ve a la estación de salud», dijo alguien. Alan miró su mano. Luego miró a lo lejos donde el sol ya comenzaba a ponerse. Negó con la cabeza débilmente. «No hace falta, solo descansaré un poco». Tenía miedo. Temía que si dejaba la obra al día siguiente no habría trabajo. Temía perder los pocos billetes que había ahorrado. Y sobre todo, temía no haber hecho nada aún por Tuvie. Cuando cayó la tarde y todos comenzaron a irse, Alan permaneció solo en una esquina de la obra. La fiebre ya no era leve, ahora ardía con intensidad. Su cuerpo temblaba de frío, aunque su sudor seguía cayendo. Se abrazó el brazo adolorido, apoyándose contra un montón de ladrillos con los ojos pesados. En su delirio, Alan soñó con Tuvie. Ella estaba bajo la luz amarilla del porche, con las manos sobre el abdomen, llamándolo suavemente. Alan quiso correr hacia ella, quería tomar su mano, pero sus piernas parecían pesadas clavadas al suelo. Cada paso lo alejaba más. Tuvie se desvaneció en la niebla blanca, dejándolo con una sensación de pánico que lo ahogaba. Alan despertó cuando la noche ya había caído. Las luces de la calle brillaban. El sonido de los coches era más escaso. Se levantó apoyándose en las manos tambaleando. Su brazo herido estaba hinchado, el dolor era agudo, pero se envolvió con un trozo de tela vieja y siguió caminando. Esa noche no tenía fuerzas para pararse a mirar a Tuvie, como lo hacía siempre. El camino familiar parecía más largo que nunca. Alan se detuvo bajo el alero de una tienda cerrada, apoyado contra la pared fría. Miró al cielo oscuro, su aliento se hacía visible en el aire. En su mente resonó un pensamiento que le apretó el corazón. «Si me caigo, alguien lo sabrá», pero inmediatamente apretó el puño, sus ojos brillaron con determinación. «No puedo caerme, tengo que volver a ver a Tuvie». En medio de la noche silenciosa, un joven luchaba en silencio contra el dolor y la fiebre, llevando consigo una pequeña esperanza. Una esperanza lo suficientemente grande como para mantenerlo en pie, aunque el mundo pareciera haberse vuelto en su contra. Aún no amanecía por completo, y la niebla ligera cubría el jardín detrás de la casa. Las hileras de vegetales verdes estaban empapadas de rocío brillando bajo la luz tenue del amanecer, tan silenciosas que solo se escuchaba el suave roce de las hojas moviéndose con la brisa. Tuvie se había despertado muy temprano. Se puso su viejo abrigo habitual, salió al jardín con su canasta de bambú sobre la espalda con el corazón pesado, pero sus ojos aún reflejaban una débil chispa de esperanza. Se inclinó cortando suavemente cada racimo de berros frescos. Cada corte de su cuchillo era lento y cuidadoso, como si estuviera protegiendo algo muy valioso. En su mente solo había una idea: tal vez hoy podría encontrarlo. La brisa de la mañana soplaba trayendo consigo el familiar olor a tierra húmeda. Tuvie detuvo su trabajo por un momento, levantó la vista hacia el camino que conducía al mercado. Ese camino había estado marcado por las huellas de las viejas ruedas de Alan, donde él la había esperado todas las mañanas.
Solo pensarlo su corazón dio un pequeño vuelco. «Alan, ¿dónde estarás ahora?», susurró tan bajo que casi no se escuchaba ni a ella misma. Ba-Jung salió de la casa con un machete viejo en las manos. Miró a su hija, su mirada se hizo profunda. Sin necesidad de preguntar, él entendía lo que pasaba por la mente de Tu-Vi. En silencio se agachó junto a ella y comenzó a cosechar las verduras. «Las verduras están buenas hoy», dijo Ba-Jung, tratando de mantener la calma en su voz. «Seguramente hoy se venderán mejor que antes». Tu-Vi asintió levemente. «Sí, espero que así sea». Padre e hija trabajaron en silencio. El sonido del cuchillo cortando las verduras era constante, el ruido del cordel seco atando los racimos se escuchaba suavemente. Ba-Jung ató cada racimo con más cuidado de lo normal, como si quisiera compartir un poco del peso invisible que pesaba sobre los hombros de su hija. «Lleva las verduras con cuidado al mercado», le dijo ajustando la canasta sobre su espalda. «No te quedes mucho tiempo al sol». Tu-Vi dudó por un momento. Luego preguntó con voz temblorosa. «Papá, ¿tú crees que Alan vendrá al mercado?» Esa pregunta no buscaba una respuesta definitiva. Era más bien una esperanza que se decía en voz alta más que una duda. Ba-Jung detuvo su trabajo y la miró fijamente. No quería apagar esa pequeña esperanza, pero tampoco podía prometer nada. «Si está destinado a ser, se encontrará», dijo lentamente. «Si no ve a vender las verduras bien, no te agobies demasiado». Tu-Vi apretó los labios y asintió. Lo entendía, pero su corazón no escuchaba a la razón. Cuando la canasta estuvo llena, Tu-Vi se despidió de su padre con una inclinación y salió por la puerta. El camino hacia el mercado aún estaba mojado por el rocío y el frío calaba en sus pies. Cada paso que daba la canasta golpeaba suavemente su espalda, llevando consigo el peso de las verduras y también el peso de la espera que no se atrevía a nombrar. El mercado comenzaba a llenarse de gente. Las voces de los vendedores, el ruido de los carros, las risas de las personas se mezclaban creando la atmósfera familiar. Tu-Vi eligió su lugar habitual y dispuso las verduras frente a ella. Los racimos de verduras verdes y ordenadas atrajeron rápidamente la atención de algunos compradores. Ella vendía, sonreía y respondía a las preguntas, pero su mirada seguía inconscientemente fija en la entrada del mercado. Cada hombre que pasaba la hacía sentir una pequeña punzada en el corazón solo para darse cuenta de que no era él. En algunos momentos pensaba haber escuchado su tos familiar, levantaba la cabeza rápidamente, pero solo veía caras desconocidas. El sol comenzó a subir más alto. El sudor empezaba a brotar en la frente de Tu-Vi, pero ella no se fijaba en ello. En su corazón solo había un deseo simple: ver a él una vez más, aunque solo fuera a lo lejos. Apretó su blusa, puso una mano sobre su estómago y respiró hondo. «¿Recuerdas este camino, Alan, entre la multitud del mercado?» Tu-Vi esperaba en silencio como lo había hecho todos estos días, con una esperanza frágil pero persistente, que entre la prisa de todos esos pasos, algún día una mirada familiar se detendría para mirarla. El sol ya estaba alto, brillando intensamente sobre el camino del pueblo. El mercado ya había terminado, los gritos de los vendedores se volvían cada vez más escasos, y solo quedaban los pasos apresurados de los últimos compradores.
Tuvi estaba recogiendo su canasta de verduras, ahora con solo unos pocos racimos sueltos y algo de dinero doblado cuidadosamente. Suspira profundamente, sintiendo el cansancio en su cuerpo, como si hubiera recorrido una gran distancia, aunque el camino a casa no fuera largo. Se coloca la canasta sobre el hombro y sale del mercado. Cada paso parece más pesado, sus piernas ya no responden como quiere. El sol resplandeciente hace que su vista se nuble, y el suelo frente a ella se mezcla en manchas de luz y sombra. Tuvi se apoya levemente sobre la canasta, tratando de mantener el equilibrio. Debe ser solo un poco de cansancio. Cuando llegue a casa estaré mejor, se dice a sí misma. Pero su cuerpo no pensaba lo mismo. Un mareo la golpea de repente con fuerza. Su corazón late desordenado, su respiración se acelera. Se detiene al borde del camino agachándose con la mano puesta en su vientre, de manera automática. Un dolor sordo comienza a expandirse y su espalda se siente helada. El camino ante ella parece interminable, como si se doblara para tragársela. No pasa nada, no pasa nada, murmura esforzándose por dar unos pasos más. Pero sus piernas ceden. La canasta se desliza de su hombro cayendo al suelo con un ruido seco. Tuvi tambalea casi cayendo. Logra apoyarse en un árbol al borde del camino, su cabeza da vueltas y sus oídos se tapan. El sudor frío corre por su cuello y su respiración se siente atrapada. En ese momento una motocicleta desacelera. Un hombre de mediana edad se detiene y la mira preocupado. «Chica, ¿estás bien?». Su voz suena urgente. Tuvi intenta levantar la cabeza, pero todo lo que ve son manchas de luz difusa. No tiene tiempo de responder antes de que su mente se oscurezca y su cuerpo se afloje. Afortunadamente, el hombre llega a tiempo para sostenerla, evitando que caiga sobre el suelo caliente. «Dios, estás demasiado cansada», dice él con voz llena de preocupación. «¿Dónde vives? Te llevaré a casa». Tuvi apenas escucha la pregunta. Intenta decirle la dirección. Su voz es débil, entrecortada. El hombre rápidamente recoge la canasta, la ata provisionalmente a la moto y la acomoda en el asiento trasero. Condujo despacio, evitando los baches, y de vez en cuando miraba atrás para preguntar. «Resiste un poco, ya casi llegamos». El viento soplaba trayendo consigo el calor del mediodía, pero Tuvi sentía frío. Cierra los ojos y en su mente aparece una imagen familiar: Alan. Su rostro se desvanecía y luego volvía a aparecer como si estuviera llamándola desde lejos. «Alan, estoy tan cansada». La moto se detiene frente a la puerta de la casa. Ba-Hung, que estaba trabajando en el jardín, al ver la escena corre rápidamente hacia ellos. Tuvi la sostiene con manos temblorosas. «¿Qué te pasó?». El hombre explica rápidamente. «Se desmayó en el camino de regreso del mercado. La vi en mal estado y la traje». Ba-Hung le agradece repetidamente y luego lleva a Tuvi dentro. La acuesta en la cama, le coloca un paño mojado en la frente y no deja de llamar su nombre. Tuvi abre los ojos lentamente, su mirada borrosa, y sus labios se mueven como si quisiera decir algo. «Yo estoy bien, papá». Su voz es tan débil que casi se pierde en el aire, pero Ba-Hung lo entiende. Hay fatigas que no solo vienen del cuerpo, sino de días largos de espera, preocupaciones y sufrimiento. Mira a su hija acostada en la cama. En silencio, su corazón se aprieta por una sensación de inquietud vaga,
como si presagiara que las cosas ya no serían simples. Afuera el sol de mediodía sigue abrasador, pero dentro de la casa el aire está más pesado que nunca, porque hay un corazón agotado y un destino que está a punto de tomar un giro inevitable.